Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a iniciar el tema número 8, relativo, que es la continuación del derecho material tributario, que arrancamos hace ya varias semanas con el tema número 7, que consistía en un análisis exegético de las disposiciones fundamentales del Código Orgánico Tributario. En esta ocasión vamos a revisar entonces el tema número 8, que versa sobre la relación jurídica tributaria. En este sentido, es parte del presupuesto fundamental de este tema, es precisamente este vínculo denominado relación jurídica tributaria, que no es otra cosa que esa relación o vinculación entre el Estado y el contribuyente, y que parte de una premisa fundamental o descansa en una premisa fundamental, que es que la relación jurídica tributaria es una relación de derecho y no de poder. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la aplicación práctica? Bueno, que el poder del Estado para imponer tributos se agota con la emisión de la ley respectiva. Luego de que se dicta la ley creadora del tributo, el órgano administrativo es solo un acreedor de una suma de dinero sometido igual que el contribuyente a la ley y a la jurisdicción. De manera que no podemos predicar que la administración, ya sea el poder nacional, el poder estatal o el poder municipal, tenga una posición de superior jerarquía, de preeminencia respecto de los contribuyentes. Tanto administración tributaria como contribuyentes están sometidos a la ley y sometidos a la jurisdicción. Y además tenemos que tomar en cuenta que el sometimiento a la administración se encuentra además regido por lo previsto en el artículo 137 de la Constitución, que señala lo siguiente: que la Constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos que ejercen el poder público, los cuales deben sujetarse a las actividades que realicen. De manera que eh, hay un sometimiento absoluto, pleno, de la administración tributaria, eh, incluso desde el propio diseño constitucional, lo previsto en la Constitución y en las leyes. De manera que relación jurídico-tributaria es una relación de derecho y no una relación de poder. De manera que nosotros debemos de plano descartar que la administración tenga una preeminencia, una superior jerarquía en el ámbito relacional. Hay un tema terminológico que nos compete igualmente examinar, que tiene que ver con que si este relacionamiento de la administración tributaria con los contribuyentes califica como una relación o una obligación. ¿Qué término utilizar? ¿Relación u obligación? Los promotores del modelo de Código de Orgánico Tributario para América Latina, al cual nos hemos referido en varias ocasiones a lo largo de estas clases, optaron por la expresión obligación tributaria y no relación jurídica tributaria, porque en su criterio la expresión obligación tendría una noción más amplia, pues aludiría o comprendería
las situaciones de hecho que el derecho tributario le atribuye consecuencias jurídicas, así como las propias consecuencias jurídicas. Entonces, para ellos, la expresión obligación era más amplia, más omnicomprensiva, no solamente lo que está en el supuesto de hecho de la norma, sino las consecuencias de la verificación de ese supuesto de hecho. Eh, no obstante, las consideraciones de los redactores del modelo de código orgánico para América Latina, yo considero que es posible válidamente utilizar la expresión relación jurídica tributaria como equivalente a obligación jurídica tributaria, primero por su aceptación universal. Cuando hablamos de relación jurídica tributaria, todos entendemos que se trata de un relacionamiento que tiene que es un relacionamiento entre dos sujetos, un acreedor y un deudor, atendiendo a una obligación, en este caso de carácter legal. De manera que a los fines de este curso, nosotros vamos a emplear como sinónimos, como expresiones equivalentes, obligación jurídica tributaria y relación jurídica tributaria. Entonces, en todo caso, ¿cuál es el contenido de esta obligación o de esta relación jurídica tributaria? Bueno, este contenido de la obligación jurídica tributaria lo podemos derivar del propio concepto, de la propia definición de derecho tributario que ya hicimos hace varios meses cuando iniciamos el tema número 4. En su oportunidad, dijimos que el derecho tributario era el conjunto de normas que regulan los derechos y obligaciones relacionados con los tributos. De manera que precisamente ese conjunto de normas que regulan derechos y obligaciones es la materia prima, es el contenido de esta obligación jurídico-tributaria, que tiene como vínculo fundamental, como también lo enfatizamos cuando nos referimos ya no al concepto de derecho tributario, sino de tributos, que tiene como vínculo fundamental una obligación de crédito por parte del ente político territorial creador de tributos y una obligación de débito por parte de aquel sujeto que la ley le atribuye el carácter de deudor y que tiene por objeto el pago de una suma de dinero en la mayoría de los casos. También hemos visto que esto ha sufrido morigeraciones, atenuaciones, particularmente en el contexto venezolano. Esta relación de crédito y de débito tiene su fuente, como ustedes saben, exclusivamente en la ley, atendiendo a el carácter de reserva legal que tiene la materia tributaria. A este conjunto de normas que regulan derechos y obligaciones vinculados al tributo se les califica como derecho tributario material o sustantivo y se le reconoce auténtica autonomía científica. De esta relación fundamental, la relación jurídica tributaria, imagínense que es un tronco de un árbol, se derivan otras ramas o otras relaciones que de carácter accesorio a la obligación jurídica tributaria principal, que tiene que ver con el cobro de los tributos. Estas otras ramas de carácter accesorio, tenemos entonces al derecho tributario procesal, al derecho tributario administrativo, al derecho tributario penal, pero que tiene como eje, como columna vertebral, la relación jurídica tributaria. Vale la pena mencionar que estas consideraciones que le estoy haciendo ahora no son por
no son de ninguna manera aceptadas unánimemente por la doctrina. Para otros, la relación jurídica tributaria tiene un carácter complejo que reúne, acumula distintos tipos de relaciones distintas a la obligación del contribuyente de pagar una suma de dinero. En todo caso, lo importante de destacar ahora es que la obligación principal o la obligación tributaria principal se rige por el derecho tributario material. A esta rama, el derecho tributario material, la mayoría de los autores le atribuye autonomía científica, y respecto de otras ramas, el legislador entonces establecerá las normas que sean necesarias para poder satisfacer el derecho de crédito de los entes políticos territoriales. En este sentido, podemos nosotros ya entrar entonces a la definición de la relación jurídica tributaria o de la obligación tributaria, y a estos fines podemos acudir a lo previsto en el artículo 13 del Código Orgánico Tributario, que señala lo siguiente. Comparto pantalla con ustedes. Señala el artículo 13 del Código Orgánico Tributario lo siguiente: la obligación tributaria surge entre el Estado en las distintas expresiones del poder público y los sujetos pasivos, en cuanto ocurra el presupuesto de hecho previsto en la ley. La obligación tributaria constituye un vínculo de carácter personal, aunque su cumplimiento se asegura mediante garantía real o con privilegios especiales. Entonces, fíjense que el Código Orgánico Tributario contempla una definición de la relación jurídica tributaria, que vamos entonces nosotros a examinar pormenorizadamente. Lo primero que nosotros deberíamos destacar de esta definición legal es que el artículo 13 se encarga de enfatizar que esta obligación no surge entre el Estado en las distintas expresiones del poder público. ¿A qué alude la expresión u oración, las distintas expresiones del poder público? Bueno, que como sabemos y como vimos en el tema anterior, la Constitución, hay una distribución del poder tributario entre la República, los estados y los municipios. Lo que significa en términos prácticos que estos entes políticos territoriales pueden ser acreedores tributarios, por lo cual la relación, cuando hablamos del Estado, nos referimos a la República, los estados y los municipios. Luego señala la norma que esta obligación, y fíjense que el Código Orgánico Tributario sigue las recomendaciones de los redactores del modelo de Código Orgánico Tributario para América Latina, al señalar, al emplear o al utilizar la palabra obligación, dice que esta obligación constituye un vínculo de carácter personal. Y esta mención tiene mucha relevancia, porque este carácter personal del vínculo comporta un rechazo a la pretensión de un derecho real a los bienes de los contribuyentes. Es decir, ninguno de los entes políticos territoriales tiene derecho a los activos, por ejemplo, de una compañía, a las cuentas por cobrar que pueda tener esa compañía,
a las regalías, a las marcas. Por el contrario, tratándose de un derecho, de un vínculo de carácter personal, lo que tiene el ente acreedor es un derecho de crédito. Y esto es muy importante porque en el pasado se ha asociado que la obligación tributaria o el incumplimiento de la obligación tributaria comporta, eh, comporta un derecho del ente acreedor a el bien. Eh, Empresas Polar no pagó los tributos que le correspondían. El Estado, en este caso la República, tienen derecho a, entonces, los bienes, los vehículos, las maquinarias de Empresa Polar. Por el contrario, este es carácter personal que enfatiza el artículo número 13, señala que es un derecho de crédito, aunque pueda tener unas garantías para asegurarse el crédito tributario, como cualquier otro acreedor. Es decir, que en el caso de que el deudor tributario no pague las cantidades de dinero, la administración como acreedor podrá embargar bienes, rematar esos bienes para satisfacer la deuda tributaria. Pero no, el Estado no es que se va a quedar con los bienes del particular, porque se trata de un derecho de crédito sobre una suma de dinero, por lo cual descartamos, rechazamos que el Estado tenga derecho a las cosas, a los bienes de los contribuyentes. Y el otro elemento esencial, el fundamental, que se deriva de este artículo número 13, tiene que ver con que lo que dispara, lo que hace surgir el nacimiento de esa obligación es que se verifique el presupuesto de hecho de la norma. Ya lo veremos con más amplitud, pero esos presupuestos de hecho son elementos fácticos, materiales de la vida cotidiana, cuya realización da lugar al pago del tributo correspondiente. La tramitación de una copia certificada en un registro. Realizar un pago, un sujeto pasivo especial de su cuenta bancaria. Vender un inmueble por un monto superior a su costo, impuesto sobre la renta. Prestar un servicio de transporte, impuesto al valor agregado. Importar o introducir en el país una mercancía del extranjero, impuestos de importación. Fíjense que todas estas situaciones se tratan de elementos fácticos, materiales de la vida real, cuya realización da lugar entonces al nacimiento de la obligación jurídica tributaria. De manera que ese acaecimiento, esa realización del presupuesto de hecho es un elemento determinante. En la medida, solo en la medida que se verifique ese presupuesto de hecho, tendrá lugar entonces el nacimiento de la obligación tributaria. Establece, por otra parte, el artículo 14 del Código Orgánico Tributario lo siguiente, en una norma que ratifica la fuente legal de la obligación tributaria. Leo el artículo 14 y paso a compartir la pantalla. Señala el artículo 14, los convenios referentes a la aplicación de las normas tributarias celebrados entre los particulares no son oponibles al fisco, salvo en los casos autorizados por la ley. Entonces, fíjense que aquí hay una consideración importante que tiene que ver con que los convenios o los acuerdos entre los particulares no son oponibles al fisco. ¿Y cuál es el alcance de esta disposición legal? Bueno, tiene que ver
con el hecho de que en materia tributaria rige, como ustedes conocen suficientemente, o al menos yo espero, el principio de reserva legal. De manera que ningún acuerdo entre los particulares puede estar por encima de lo previsto en una ley. Y pongamos un ejemplo para tratar de ilustrar este acerto. Imaginemos, por ejemplo, que, no sé, Telefónica celebra un contrato con un proveedor, ¿ok? Entonces, este contrato se señala que las deudas tributarias de Telefónica serán pagadas, serán sufragadas por este tercero, atendiendo que este tercero tiene una deuda muy importante con Telefónica. De manera que en vez de pagarle a Telefónica, las partes resuelven que este tercero pague entonces las deudas tributarias, particularmente las deudas que tiene con el Poder Nacional, con el CENIAT, como acreedor tributario. De manera que llega en pocos meses o en pocas semanas, llega el momento para declarar y pagar el impuesto sobre la renta. Telefónica procede a declarar el impuesto y le notifica a este proveedor, a este tercero, que pague el monto resultante de esa declaración de acuerdo a el contrato que suscribieron. Incluso lo notariaron, incluso tiene la representación suficiente quienes suscribieron por ambas compañías. Este tercero no paga, está conforme a lo previsto en este acuerdo, en este contrato, y el CENIAT le levanta un reparo a Telefónica por la diferencia de impuestos no pagada. Telefónica, en su defensa, arguye que el pago de este impuesto le correspondía a este tercero y exhibe, promueve un contrato notariado entre las partes donde se alega que el pago lo iba a hacer este tercero. Bueno, este tipo de contratos, este tipo de disposiciones no son oponibles al fisco. Ninguna regulación de carácter privada tiene la virtualidad de poder modificar lo es previsto en lo previsto en una ley. De manera que esta circunstancia de la inoponibilidad de los convenios o del acuerdo de los particulares tiene previsión legal en este artículo 14 del Código Orgánico Tributario. Por otra parte, tenemos el contenido del artículo número 15 del el Código Orgánico Tributario que regula la no afectación en materia tributaria de las consecuencias que tenga un determinado hecho en otras ramas jurídicas. Revisemos pues el contenido del artículo 15 del Código Orgánico Tributario que señala lo siguiente. La obligación tributaria no será afectada por circunstancias relativas a la validez de los actos o a la naturaleza del objeto perseguido, ni por los efectos que los hechos o actos grabados tengan en otras ramas jurídicas, siempre que se hubiesen producido los resultados que constituyen el presupuesto de la obligación. Esta norma que acabamos de leer
eh, tiene una, tiene un, podemos, podemos, eh, podemos asociarla con un aforismo latino, que es el siguiente: aurum, por oro, non olet nobel. ¿Qué quiere decir esto? Que independientemente de las connotaciones o calificaciones que tenga un determinado evento en en otra rama jurídica, particularmente respecto de su validez o incluso licitud, esas circunstancias, ese régimen de otro ámbito jurídico no tiene implicaciones en el ámbito tributario en la medida que se hubiese verificado el presupuesto de hecho de la norma de contenido tributario. Quizás la manera más, la manera más eh, gráfica de poder representar este acerto de la no afectación de la obligación tributaria a las consecuencias de otras ramas jurídicas o a la validez del negocio, lo podemos evidenciar en un supuesto, creo que bastante conocido por todos, histórico, que tiene que ver con el señor Al Capone. Como ustedes saben, Al Capone dirigió una mafia para la introducción ilegal de bebidas alcohólicas en los Estados Unidos durante la llamada prohibición, y tuvo otros negocios de distinta índole, muchos de ellos ilícitos o ilegales. Sin embargo, como quizás algunos tienen noticia, el señor Al Capone eh, nunca pudo ser sometido a juicio por muchas de los eventos criminales que se le atribuyen: negocios ilegales, extorsiones, asesinatos, ni ningún otro crimen propio de su actividad gangsteril. Por el contrario, el señor Al Capone fue sometido a juicio y condenado por un delito de naturaleza tributaria. Los fiscales de la Agencia de Rentas de los Estados Unidos, el llamado IRS, Internal Revenue Code, revisaron los números del señor Al Capone y se dieron cuenta que tenía ingresos en sus cuentas bancarias y tenía inversiones de distinta naturaleza cuyo origen no pudieran verificar, pero que implicaban ingresos que el señor Capone no había declarado a los fines del impuesto sobre la renta de los Estados Unidos. Es decir, él tenía innumerables rentas, ingresos o utilidades, haciendo abstracción de su origen, lícito o no, que el señor Capone no había declarado a el tío Sam. De manera que, tomando en cuenta esta situación, él fue sometido a un proceso y condenado por evasión fiscal en Estados Unidos, cosa que no sucede aquí en Venezuela. Y en la mayoría de los países, vale la pena mencionar, la evasión fiscal se tiene o puede incluso tener como sanción la pena privativa de libertad. De manera que el señor Al Capone no fue puesto en prisión por los terribles crímenes que cometió: asesinatos, violaciones, extorsiones, lesiones, sino por un tema fiscal. ¿Por qué? Porque aurum non olet, independientemente de la licitud o no de estos ingresos que hubiese obtenido el señor Al Capone, al no haberlos declarado al fisco de los Estados Unidos, incurrió en un delito fiscal.
Esto es precisamente a lo que alude este artículo número 15 del Código Orgánico Tributario, respecto a que las consideraciones de otras ramas jurídicas respecto al negocio o a la licitud o no del evento gravable no afecta en materia tributaria. Basta entonces que se hubiese verificado el supuesto de hecho de la norma, lo cual implica que actividades ilegales, por ejemplo, estarían gravadas. Usted organiza un casino ilegal, es decir, que no está sometido a la permisología y el control por parte del Estado y obtiene ingresos de ese casino, usted estaría obligado a reportar las ganancias que obtenga de esta explotación, independientemente que esta actividad se esté desarrollando en forma ilegal o al margen de la ley. Entonces, tenemos una relación u obligación tributaria que tiene como presupuesto fundamental que se trata de una relación jurídica y no de poder. En esa relación jurídica está de un lado de la ecuación el Estado, en cualquiera de sus manifestaciones, en el otro lado los contribuyentes. Esa relación jurídica principal tiene como elemento esencial la verificación o el acrecimiento del presupuesto de hecho en la norma, que nosotros en el ámbito tributario llamamos el hecho imponible, la verificación de ese hecho imponible, este carácter personal del vínculo a que alude el artículo 13, quiere decir que lo que tiene derecho el Estado es a recibir el pago de una suma de dinero y no a los bienes de los contribuyentes. Esta relación jurídica principal descansa sobre el principio de legalidad tributaria, lo que significa que los convenios de los particulares no son oponibles al fisco, y esta relación jurídica tributaria tiene la particularidad que es indemne, está protegida, por decirlo de alguna manera, de los efectos que pueda tener la transacción o la operación en otras ramas jurídicas. De manera que a los fines tributarios lo importante es que se verifique el hecho imponible o el presupuesto de hecho de la norma. Dicho lo anterior, vamos entonces a esbozar los elementos o los aspectos de la relación jurídica tributaria, y para ello me permito de nuevo compartir la pantalla. En este sentido, nosotros idealmente podemos ver la relación jurídica tributaria, o podemos segmentar o dividir la relación jurídica tributaria en su aspecto objetivo y en su aspecto subjetivo. El aspecto objetivo está vinculado o está asociado a al elemento material, al elemento temporal y al espacial, en tanto que el aspecto subjetivo está relacionado con el sujeto activo y el sujeto pasivo. Dentro del sujeto pasivo tenemos dos categorías distintas, que son los denominados contribuyentes y responsables. A los fines de este examen de la relación jurídica tributaria, vamos a arrancar con el examen del aspecto subjetivo. Es decir, vamos a analizar el lado del acreedor, representado por el Estado, y vamos a examinar el aspecto deudor o sujeto pasivo, que a su vez se divide en contribuyentes y responsables. Entonces, lo primero que tenemos que decir en cuanto al aspecto subjetivo de la relación jurídica tributaria, y yo espero que ya naturalmente puedan derivar la aseveración
que voy a hacer de seguida, o que ya puedan inferir, que ya tengan ese instinto, producto de varias sesiones de estas clases de derecho tributario, es que es necesario que la identificación, la particularización de los sujetos de la relación jurídica tributaria estén previstos en la ley. La ley debe identificar con claridad, con nitidez, sin margen de duda, quién es el sujeto activo y el sujeto pasivo, pero particularmente quién es el sujeto pasivo, quién es el deudor de esa obligación de contenido pecuniario. Si se recuerdan, algunos de ustedes que le haya tocado la pregunta en el examen relativa a la ley de comunicación del sector popular, donde se establecía una obligación a cargo de las agencias de publicidad de pagar un tributo para las actividades de la comunicación del sector popular. En su oportunidad revisamos si se trataba o no se trataba de un tributo. Nosotros pudiésemos, más allá de otras consideraciones al cabo, pero lo que pudiésemos decir de esa norma es que tiene unos serios técnicos en su redacción, porque se dice a qué va a estar destinado, que son los proyectos en el ámbito de la comunicación popular, pero no se establece claramente quién es el órgano acreedor, el ministerio, la República a través del ministerio, al ministerio, no sé, de comunicación, de la juventud, lo va a recaudar el CENIAT, lo va a recaudar el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, lo va a recaudar un ente que se va a crear a estos efectos. Fíjense que, al menos en esta norma que alguno de ustedes analizó con ocasión al examen, no está identificado claramente quién es el ente acreedor. En todo caso, la primera importante consideración que debemos hacer en relación con el aspecto subjetivo de la obligación jurídica tributaria es que la ley debe forzosamente, necesariamente, identificar con total claridad quién es el sujeto activo. Vamos a iniciar este examen de los aspectos subjetivos con quizás el elemento, parte de la ecuación que resulta menos controvertida y que generalmente presenta pocas dificultades en su determinación, que tiene que ver con el sujeto activo. Por sujeto activo entendemos que es el órgano estatal titular del crédito, el que la Constitución le atribuye ese poder, el que tiene el derecho a exigir el tributo a el particular. Y este sujeto activo tiene una representación normativa en el artículo 18 del Código Orgánico Tributario, que señala lo siguiente. Dice artículo 18, es sujeto activo de la obligación tributaria el ente público acreedor del tributo. Entonces, fíjense ustedes cómo desde el punto de vista normativo está clarísimo quién es ese sujeto activo, identificándolo como el ente público acreedor del tributo, lo cual implica que ese sujeto activo debe necesariamente, forzosamente, integrar la estructura estatal. Y aquí pudiésemos nosotros hacer una importante distinción, que una cosa es el ente político territorial, a quien la Constitución le atribuye el carácter de acreedor del tributo, y otra cosa es los vehículos, los entes, los instrumentos que utiliza
el ente político territorial para satisfacer su crédito tributario. En este sentido, por ejemplo, el titular de los ingresos por concepto del impuesto sobre la renta, como ustedes también creo que deben tener claro, es el Poder Nacional vía numeral 12 del artículo 156 de la Constitución Nacional. De manera que el titular de los ingresos por concepto de el impuesto sobre la renta es el Poder Nacional. Ahora bien, a los fines de la recaudación, control y fiscalización de ese tributo, el Poder Nacional ha delegado estas funciones a un ente de carácter recaudador, que es como si fuese su mandatario, su cobrador. En este caso es el CENIAT. Ahora, el CENIAT entonces cumple funciones instrumentales a los fines de poder conseguir que la República cobre las cantidades de dinero por concepto del impuesto sobre la renta. Pero lo que recibe el CENIAT no lo recibe a título personal o porque sean ingresos atribuibles a este ente público, lo recibe actuando por delegación, actuando por representación de la República en el cobro del impuesto sobre la renta. Entonces, no, es importante en esta materia, no confundir al ente político territorial encargado de la recaudación tributaria con los instrumentos que utiliza el ente político territorial para lograr dicha recaudación. Por ejemplo, en el caso de Baruta, de los impuestos municipales, el ente creo que se llama SEMAT, y así cada uno de los entes políticos territoriales, en relación con los tributos que le competan, designan o establecen quién es el ente, la figura del recaudador. Dicho lo anterior, vamos entonces ahora a examinar la figura del sujeto pasivo. Me parece bastante claro que el sujeto pasivo no es otro que el obligado al pago. Y que igual como pudimos revisar en materia del sujeto activo, también el sujeto pasivo tiene una definición de orden legal que establece lo siguiente. El sujeto pasivo es el obligado al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea en calidad de contribuyente o responsable. De manera que el sujeto pasivo es el obligado al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea en su carácter de contribuyente o responsable. De esta definición podemos derivar las siguientes consideraciones, que es que esta figura del sujeto pasivo tiene un carácter dual, doble. ¿Qué significa esto? Que como ustedes leyeron o observaron en la norma que antes pude compartir con ustedes o que compartí con ustedes, el sujeto pasivo es el obligado al pago, ya sea en su carácter de contribuyente o responsable. De manera que la característica esencial es que el sujeto pasivo está obligado a cumplir con las prestaciones tributarias que la ley le impone, sin importar en principio a qué título, es decir, sea contribuyente o sea en su carácter de responsable, porque el sujeto pasivo es como una definición paraguas que abarca dos figuras, es un término genérico
que comprende dos especies: la de los contribuyentes y responsables. Vale la pena destacar que contribuyentes y responsables son unos términos que se utilizan convencionalmente para describir a qué título paga el uno y a qué título paga el otro. Sin embargo, estos términos de naturaleza convencional, es decir, que se les ha dado se les ha atribuido este carácter, resultan inexactos, porque el contribuyente también es responsable en el sentido de que está obligado a pagar una cantidad de dinero. ¿Cuál es la diferencia fundamental entonces entre contribuyentes y responsables? Que el contribuyente es obligado al pago por una deuda propia, en tanto que el responsable es el obligado al pago de una deuda ajena. Y esta afirmación se generan dos premisas fundamentales: que el contribuyente que paga una deuda propia debe soportar la carga del tributo y no tiene cómo transferirla a otro. En tanto que el responsable, quien paga una deuda ajena, tiene derecho al resarcimiento de los montos pagados. ¿Por qué? Bueno, creo que está claro, porque se trata de una deuda ajena. Y para culminar la clase del día de hoy, quisiera detenerme en un caso previsto en la legislación venezolana, donde se concentra en un mismo sujeto el carácter de contribuyente y de responsable, pero para que nos permita apreciar la diferencia. En materia de las contribuciones de la seguridad social, por ejemplo, aquellas vinculadas a las cotizaciones o a las contribuciones al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, cotizaciones del Seguro Social, como coloquialmente se les conoce, hay dos contribuyentes distintos. Uno, el trabajador, quien tiene que de los sueldos y salarios que reciba, pagar un monto a título de la contribución especial. Y por otro lado, el otro contribuyente es el patrono, que tiene que pagar de su parte un monto igualmente al Seguro Social sobre todos la nómina pagada, sobre todos los pagos efectuados. Entonces, de todos los pagos efectuados, el patrono tiene que pagar una porción. Y de lo que reciba el trabajador tiene que pagar en una porción. Fíjense que, ahora bien, ¿cómo se recauda, cómo se recolecta la porción de los trabajadores? Bueno, el patrono, en vez de pagarle el monto completo a su trabajador de su sueldo y salario, imaginemos que son 100, le descuenta, le retiene una fracción correspondiente al aporte de la seguridad social de ese trabajador. Supongamos que ese monto son 2. Entonces, en vez de entregarle los 100 completos al trabajador, le entrega 98. Esos 2 que retiene el patrono corresponden a la contribución de la cual es deudor el trabajador. Por otra parte, supongamos que el patrono su parte tiene que pagar 5. Entonces, al final del mes, el patrono se dirige al Seguro Social y paga los 5 que le corresponde. Esos 5 que paga el patrono constituyen su obligación en carácter de contribuyente. Ahora, los 2 que paga por los trabajadores ya no corresponden a una deuda propia, sino a una deuda ajena de los trabajadores, con lo cual cuando el patrono paga esos 2, ya no está actuando como contribuyente, sino como responsable de la deuda de los terceros, en este caso los trabajadores. De manera que el contribuyente es quien paga una deuda propia y el responsable quien paga una deuda ajena. De manera que en la clase del día miércoles vamos a ampliar
el concepto de contribuyentes y ver los distintos tipos de contribuyentes. Pedro tiene una pregunta. A partir de la clase de hoy, la relación jurídica tributaria es la materia que va para el segundo parcial. Correcto, Pedro. A partir de hoy inicia la materia que se va a evaluar para el segundo parcial. Bueno, si Profesor, no hay... tengo una pregunta. Adelante. Con respecto a la relación jurídica tributaria, ¿el sujeto pasivo en algún momento de ese proceso se puede convertir en sujeto activo? Por ejemplo, nosotros vimos el impuesto al valor agregado, el impuesto indirecto, que hay una intermediación en la recaudación de ese impuesto y se puede considerar cada uno de ellos como un agente de recaudación. Haría el papel de sujeto activo, sujeto pasivo. Pedro, es muy importante que podamos emplear los términos correctamente. Tú me estás diciendo si un sujeto pasivo puede convertirse en un sujeto activo. Es lo Es que correcto, entendí. sí. Pero eso es la negación de lo que nosotros hemos visto desde la clase del día número 1, porque ¿quiénes son los sujetos activos de conformidad con la propia definición de los tributos? Los entes políticos territoriales, las personas distintas, personas jurídicas, personas naturales, no son entes políticos territoriales, no tienen la potestad tributaria. En la Constitución no se le asigna poder tributario a, a entes distintos a la República, los estados y los municipios, por lo cual la respuesta es no. Entonces, hay que tener cuidado, Pedro, porque esto no es materia de hoy, es materia de las clases anteriores. Sí, yo pensaba porque, por ejemplo, en el impuesto indirecto, pareciera que hubiera agentes recaudadores que de alguna manera hicieran el papel, ¿no?, de sujeto activo, pero ya me aclaraste, pues. Bueno, una cosa, y lo vamos a ver en la clase del día, en la clase de los bienes, una cosa es que los particulares puedan coadyuvar en la recaudación tributaria y otra que puedan convertirse en sujetos activos. O sea, que si la duda va por ahí, bueno, hay margen de duda, pero una cosa es que coadyuden en la recaudación tributaria y otra es que se conviertan en sujetos activos. Entonces, ahí hay que tener atención con esa distinción. Bueno, señores, Perfecto, muchas queda gracias. claro. Gracias, profesor. Nos vemos en la clase que viene.